En este video les voy a explicar la etapa expositiva del juicio ordinario civil, la cual inicia con la presentación de la demanda y va a finalizar con la apertura del juicio a prueba. La finalidad de esta etapa expositiva, o también conocida como postulatoria, va a ser la de fijar la litis. Esto es, que la parte actora va a plantear sus pretensiones en su escrito inicial de demanda, en donde va a señalar los hechos y preceptos legales en los que funda su acción, y a su vez la parte demandada, cuando va a contestar esa demanda, va a oponer las excepciones y defensas, las cuales van a tender a destruir la acción de la parte actora. Como ya se los había mencionado, esta etapa inicia con lo que es la demanda. La demanda va a ser ese acto procesal por virtud del cual el actor, o también conocido como demandante, va a iniciar el ejercicio de la acción y va a formular su pretensión ante el órgano jurisdiccional. Cuando hablamos de la acción, nos estamos refiriendo a esa facultad o poder que tienen todas las personas o gobernados para poder provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales a fin de que se resuelva sobre una pretensión litigiosa. A su vez, la pretensión la vamos a entender como esa reclamación específica que hace el demandante y que va a formular en contra del demandado. Toda demanda debe de presentarse por regla general por escrito. Sin embargo, en algunos casos puede llegarse a presentar por comparecencia, básicamente tratándose de controversias del orden familiar, en específico en el juicio de alimentos. ¿Qué es lo que vamos nosotros a acompañar a una demanda? Bueno, básicamente van a ser tres elementos. El primero podríamos citar que son los documentos base de la acción. El documento base de la acción es ese documento que va a fundar lo que yo estoy reclamando de la parte demandada. Por ejemplo, si yo quiero demandar una pensión alimenticia, tendría que exhibir como documento base de la acción las actas de nacimiento de los hijos a fin de acreditar la filiación entre los hijos con el demandado. Si, por ejemplo, yo quisiera demandar el incumplimiento de un contrato de compraventa, pues obviamente yo tendría que exhibir como documento base de la acción el original de dicho contrato. Otro ejemplo que podríamos ahorita citar sería si yo quiero demandar la acción reivindicatoria, pues tendría que exhibir como documento base de la acción la copia certificada o bien el testimonio de la escritura que acredita la propiedad en el inmueble que yo pretendo reivindicar. Otro de los documentos que se acompañan a la demanda son los que acreditan la personalidad de la persona que promueve la demanda. Esto es, si ustedes representan a una persona moral, pues obviamente tendrían que exhibir el poder notarial correspondiente. Otro ejemplo que podríamos citar en este aspecto de documentos para acreditar la personalidad es si, digamos, estamos demandando o promoviendo un juicio especial hipotecario, pero lo que es el acreedor primigenio, o sea, la primera persona moral que celebró ese contrato hipotecario, cedió esos derechos hipotecarios a otras personas morales, pues obviamente tendríamos la obligación de acompañar a la demanda todas las sesiones de derecho correspondientes a fin de acreditar que tenemos personalidad para poder promover ese juicio especial hipotecario. Finalmente, entre los documentos que se acompañan a la demanda, tenemos que exhibir lo que se conoce como copias de traslado. Las copias de traslado no es más que esas copias fotostáticas que sacamos de nuestra demanda y de los documentos que se acompañan a la misma. Esto obviamente con la finalidad de que al momento que se vaya a emplazar a la parte demandada se le corra traslado con las mismas. Esto es, que se le haga entrega de las copias de su demanda de ustedes y de los documentos que acompañaron a la misma. Aquí es muy importante indicarles que no por el hecho de que se traten copias simples o fotostáticas no van a ser sacadas de manera legible, ya que si por ejemplo nosotros acompañamos a nuestra demanda copias ilegibles o bien que no están completas, eso va a dar lugar a que el juez nos prevenga. Más adelante vamos a ver qué es esa prevención, pero entonces para que lo tengan en cuenta de que a toda demanda
hay que exhibir lo que son las copias de traslado y las cuales deben de ser legibles y completas. Ya revisamos qué documentos debemos acompañar a nuestra demanda. Ahora nos hace falta analizar cuáles son los requisitos que debe contener nuestra demanda. Los requisitos que debe contener todo escrito inicial de una acción, en este caso en materia civil, los vamos a encontrar plasmados en cada legislación procesal de cada entidad federativa. En el caso específico, en lo que es la Ciudad de México, tenemos el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el cual en el artículo 255 nos va a establecer los requisitos que va a contener esta demanda. Entre estos requisitos podemos resumirlos de la siguiente manera. Como primer requisito maneja lo que es el tribunal competente. Cuando hablamos de tribunal competente nos estamos refiriendo a la autoridad que va a ser la encargada de conocer de nuestro asunto. Para que ustedes puedan saber quién es la autoridad o el juez encargado de dirimir determinada controversia, pues obviamente tienen que leer lo que es la ley orgánica del Poder Judicial del estado donde vayan a presentar su juicio. En el caso concreto de la Ciudad de México, vamos a tener la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el cual se establecen en sus diferentes artículos cuál es la competencia de cada juez que se encuentra hoy en día aplicando el derecho en la Ciudad de México. Por ejemplo, existen lo que se conoce como jueces de proceso escrito en materia familiar, hay jueces de proceso escrito en materia civil, existen ya hoy en día jueces orales en materia tanto civil como en materia familiar. Entonces, para poder nosotros distinguir cuál es el juez que le corresponde conocer de nuestros asuntos, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, analizar esta ley orgánica para poder promover de manera correcta nuestro asunto y poder dirigir nuestra demanda al tribunal o juez que sea competente para resolverlo. El segundo requisito que contempla el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es el nombre del actor y su domicilio para oír notificaciones. Esto es, debemos de poner el nombre completo de la persona que es titular del derecho que se está reclamando, así como su domicilio en el cual se le van a notificar todas las diligencias que el juez considere que se le notifiquen de manera personal. El nombre del actor, pues obviamente se sabrán, se compone de lo que es su nombre de pila y apellido paterno y materno. Si obviamente la demanda le está promoviendo un apoderado de una empresa, pues tendríamos que poner el nombre del apoderado y enseguida colocar la leyenda en representación de la persona moral fulana de tal. ¿Qué pasa si yo no señalo un domicilio para oír notificaciones? Bueno, lo que va a suceder es que el juez me va a prevenir para que señale dicho domicilio, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le van a surtir por medio de boletín judicial. Como tercer requisito que contempla el artículo 255 que debe contener una demanda, es el nombre del demandado y su domicilio para efectos de emplazamiento. Así como el actor tiene la obligación de colocar su nombre, igualmente debemos de colocar el nombre de nuestro demandado. A qué enjuiciado estamos reclamando nuestras pretensiones. A su vez, igual hay que indicar su domicilio en el cual le van a notificar lo que viene siendo la demanda. Si por ejemplo yo no señalo domicilio del demandado, pues la consecuencia va a ser que el juez me emplace. ¿Ok?
Si digamos yo no supiera en qué lugar puede ser encontrado el demandado, bueno, en nuestra misma demanda tendríamos que señalarle al juez, bajo protesta de decir verdad, que se desconoce en qué domicilio puede encontrarse al demandado y por lo tanto ustedes le solicitan al juez que envíe oficios a las diferentes dependencias que tengan base de datos de registro de personas con la finalidad de poder reencontrar o recabar algún domicilio del demandado. Obviamente ahí ya ustedes están subsanando esa parte del domicilio para efectos del emplazamiento del demandado, ya que si digamos ustedes únicamente ponen el nombre del demandado y no lo señalan su domicilio ni tampoco ponen esa leyenda que les acabo de comentar, pues obviamente va a ser motivo de prevención. Como cuarto requisito que debe contener nuestra demanda y que contempla el artículo 255 son las prestaciones. Las prestaciones es lo que el actor pretende obtener que le conceda el juez. Estas prestaciones se dividen en lo que se conoce como principales y accesorias. Las principales es la suerte principal de lo reclamado. Supongamos que demandamos un incumplimiento de contrato de prestación de servicios. Bueno, como suerte principal, yo podría demandar ya sea a lo mejor el cumplimiento de ese contrato de prestación de servicios o en su caso quizás la rescisión del contrato de prestación de servicios por su incumplimiento. Eso sería mi suerte principal, el objeto principal de lo que yo estoy reclamando o demandando. Como accesorio, podría yo demandar los daños y perjuicios que se me ocasionaron con motivo del incumplimiento de dicho contrato de prestación de servicio, o a lo mejor si digamos fijamos una pena convencional en ese contrato de prestación de servicios, pues podría reclamar como prestación accesoria el pago de esa pena convencional. Entonces, la suerte principal es lo esencial que yo quiero reclamar o demandar del enjuiciado, y la accesoria es lo que se deriva de mi suerte principal. Como quinto requisito que contempla el artículo 255 es los hechos. Los hechos son esos acontecimientos o esos relatos donde el actor va a fundar su petición y estos hechos los tiene que enumerar y narrarlos de manera sucinta, clara y precisa. O sea, debe de ser muy breve en la narración de los hechos, o sea, no extendernos, ahora sí que irnos a lo que es y no por el hecho de que nosotros nos pongamos a redactar de más, pues nos va a dar la razón el juez. Aquí otra cosa importante que yo quisiera comentarles es que cuando ustedes presenten una demanda o la elaboren, siempre sean lo mejor precisos. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a que no confundan a la autoridad, porque luego muchas veces, pues obviamente las autoridades están cargadas de trabajo, o sea, tienen varios asuntos que conocer y pues obviamente si ustedes los llenan de muchas hojas, pues obviamente en la mayoría de las veces no se dan abasto y pues no les resuelve conforme a sus intereses. Entonces, un tip que yo les podría decir o dar es que cuando ustedes elaboren una demanda, siempre lo hagan de manera precisa, clara y sencilla. O sea, eviten extenderse de más. Ahora sí que a lo que es. Dentro de este requisito número 5 de lo que debe contener nuestra demanda, nos establece que debemos de señalar los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho. Esto es, si por ejemplo yo estoy demandando la rescisión de un contrato de arrendamiento inmobiliario, pues obviamente yo tendría que decirle tal y como se acredita con el contrato de arrendamiento que se acompañen a la presente demanda o al escrito inicial o a lo que se acompaña a esta demanda. Si yo, por ejemplo, demando una pensión alimenticia,
pues obviamente tendría yo decir en uno de mis hechos que procreamos a tantos hijos, quienes se llaman fulano y sutano, quienes actualmente tienen tantos años, tal y como lo acredito con las actas de nacimiento de mis menores hijos, las cuales anexo a la presente demanda. Aquí igual quisiera hacer otro paréntesis. Cuando ustedes redacten una demanda, una sugerencia que yo les puedo hacer es que todos los documentos que ustedes acompañen a su demanda los enumeren. Esto es, que les pongan a lo mejor la leyenda de anexo 1, anexo 2 o prueba 1, prueba 2 y asimismo lo mencionen en su demanda. Esto con la finalidad de que cuando el juez tenga que valorar sus pruebas o en primer lugar que tenga que revisar su demanda, pues obviamente no se confunda y no los vayan a prevenir por cosas innecesarias, porque vuelvo a lo mismo. Hay veces que presentan demandas súper extensas y obviamente los tiempos no le llega, no son suficientes para el juez. Entonces los confunden y los terminan previniendo. Entonces, o hay veces que a lo mejor nosotros no redactamos de manera clara el hecho o bien el documento no es muy claro que digamos, porque a lo mejor no tiene un encabezado que identifique que ese documento se llama de ese modo como lo estamos narrando en nuestra demanda. Entonces, de ese modo ustedes ayudan a que el juez, pues que al momento de que valore su demanda, pues lo haga de manera más precisa y se le facilite más que nada a él. Dentro de este apartado de los hechos también nos dispone este artículo 255 que debemos también mencionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos. Esto es, si yo menciono que un hecho es conocedor o fue sabedor de determinada persona, yo tendría que, o más bien no tendría, tengo la obligación de colocar su nombre completo y decir que tal hecho fue presenciado o tal hecho le consta a fulano y sutano. Aquí también es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si ustedes no señalan esos testigos, lo vamos a ver ya en el video siguiente, y si digamos ustedes ofrecen una prueba testimonial a cargo de determinadas personas y ustedes no anunciaron a sus testigos desde su demanda, pues obviamente esa prueba no se admite. Entonces por eso es muy importante que si hay testigos que presenciaron los hechos, en ese mismo escrito inicial de demanda tenemos que mencionarlos. Como sexto requisito que debe contener nuestra demanda, nos establece los fundamentos de derecho y la clase de acción. Los fundamentos de derecho son los preceptos legales tanto sustantivos como adjetivos en los cuales vamos a fundar nuestra acción. Esto es, debemos de mencionar artículos del Código Civil y asimismo artículos del Código de Procedimientos Civiles en los cuales vamos a fundamentar nuestra demanda. Cuando hablamos de la clase de acciones, indicarle al juez qué tipo de acción estoy promoviendo. En este caso, si estoy promoviendo un cumplimiento de contrato, un incumplimiento de contrato, una pensión alimenticia, si estoy demandando un juicio reivindicatorio, un juicio de usucapión, una rescisión de contrato de arrendamiento. Entonces, esa es la acción que nosotros estamos reclamando, que también es uno de los requisitos que debemos de cumplir al momento de hacer nuestra demanda. Otro de los requisitos que contempla este artículo 255 es la firma del actor o de su representante legítimo. Aquí es muy importante que todo escrito que ustedes ingresen al tribunal debe de estar firmado por la persona que lo está promoviendo. Si es el actor, pues hasta el final debe de estampar su firma. Si es ustedes como representantes o apoderados de la parte actora, pues igualmente debe de ir su firma de ustedes, ya que si ustedes no colocan o el actor no coloca su firma, obviamente lo que va a dar lugar a que se deseche la demanda, ya que conforme a lo que disponen los artículos 56 y 270 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, todas las promociones de las partes deben de estar firmadas y si no están firmadas, da lugar a que no se obsequie
la petición, o sea, que no se dé curso a lo que nosotros estemos solicitando. Finalmente, como último requisito que contempla el artículo 255 que debe contener la demanda es la propuesta de convenio. Esta propuesta de convenio no es en los juicios ordinarios civiles, nada más aplica en lo que es el divorcio. Ajá. O sea, este último requisito nada más aplica en temas de divorcio, no en los demás asuntos. ¿Ok? Yo aquí en la diapositiva les pongo básicamente o resumidamente en otras palabras qué es lo que contiene una demanda. Aquí yo en la diapositiva les pongo otros requisitos que no contempla el artículo 255, que es lo que conocen los doctrinarios como requisitos informales o requisitos de la práctica forense. Estos requisitos informales o de la práctica forense obviamente no son obligatorios que debe contener nuestra demanda. Sin embargo, por cuestiones de estilo, los abogados los colocamos en nuestra demanda. Esos requisitos informales o de la práctica forense se resumen a lo que es el rubro. El rubro es el texto que nosotros colocamos en la parte superior derecha de nuestra hoja, donde colocamos el nombre de completo del actor, iniciando por sus apellidos. Enseguida o en el siguiente renglón colocamos la abreviatura VS, que significa versus. En el siguiente renglón colocamos el nombre completo del demandado, ahí empezando por su nombre de pila. Seguido colocamos en el siguiente renglón lo que viene siendo el, el tipo de juicio que estamos promoviendo, por ejemplo, un juicio ordinario civil, una controversia de arrendamiento inmobiliario, una controversia del orden familiar, una jurisdicción voluntaria, etcétera. Y seguido el tipo de acción que estamos ejerciendo y finalmente se coloca en el siguiente renglón la leyenda escrito inicial. Ajá. Eso es lo que compone el rubro en la práctica forense, que vuelvo a repetir, son requisitos informales, que si nosotros no colocamos ese rubro, no pasa absolutamente nada. El juez no tiene por qué prevenirnos ni tampoco desechar nuestra demanda. ¿Por qué? Porque no entra dentro de los requisitos formales que contempla el artículo 255. Aquí yo les pongo como segundo apartado el proemio. El proemio básicamente se resume a lo que viene siendo el nombre del actor, su domicilio que está señalando para recibir notificaciones y si está autorizando a licenciados para oír esas notificaciones, así como para que promuevan a su nombre y representación como mandatarios judiciales o procesales. Igualmente el proemio engloba lo que viene siendo el nombre del demandado y su domicilio que señalamos para efectos de emplazamiento. Como tercer elemento, aquí yo les pongo las prestaciones, que ya vimos que son prestaciones accesorias y principales. Tenemos el apartado de los hechos, el apartado de los fundamentos de derecho. Otro de los apartados que no maneja el artículo 255 son los puntos petitorios. Los puntos petitorios básicamente es como un resumen de lo que yo le estoy pidiendo al juez en todo mi escrito de demanda. Como otro requisito informal tenemos el juramento de mancuadra, que el juramento de mancuadra no es más que una leyenda que es el protesto lo necesario, en el cual es que lo que yo acabo de estampar en mi escrito es verdadero, no estoy falseando ante la autoridad, aunque en la práctica, pues obviamente muchas de las veces los abogados lo que llegan a hacer es alterar o ahora sí que agregarle de más a los hechos. Otro de los requisitos informales es el lugar y fecha de la elaboración del escrito. Esto es, si yo no coloco una fecha, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, por cuestiones de práctica forense, se llega a estilar, colocar la fecha en la cual estamos elaborando el escrito y finalmente la firma del promovente, que ese sí es requisito formal. Básicamente estos son los requisitos que contempla el artículo 255 para la elaboración de una demanda. Cuando ustedes ya tengan elaborada su demanda, pues obviamente tienen que ingresarla o presentarla ante determinada dependencia.
Esta dependencia es lo que se conoce la oficialía de partes común. La oficialía de partes común es obviamente esa área donde nosotros vamos a ingresar todas las demandas iniciales, o sea, todos nuestros escritos iniciales. Eh, Hay diferentes tipos de oficialía, dependiendo, repito nuevamente, dependiendo de cada entidad federativa. Ahorita yo me voy a ceñir a lo que es la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay diferentes tipos de oficialía que reciben asuntos de determinadas materias. Por ejemplo, tratándose de materia civil, la oficialía de partes común se encuentra en lo que se conoce como en Avenida Niños Héroes. Tratándose en materia familiar, se encuentra en Avenida Juárez. Entonces, aquí ustedes antes de ingresar la demanda, pues obviamente tienen que investigar o conocer cuál es la oficialía de partes que va a recibir sus escritos iniciales de demanda, porque no es una sola. Entonces, antes de ingresar, hay que verificar cuál es la oficialía de partes que le corresponde conocer de nuestra demanda. O más bien no conocer, sino recibir nuestra demanda, porque si nosotros a lo mejor presentamos o queremos presentar un juicio de redivitorio y nos vamos a los juzgados familiares, bueno, la oficialía de partes de materia familiar, pues obviamente no se las van a recibir. ¿Ok? Por eso es que yo aquí les pongo en la diapositiva que la demanda la vamos a ingresar en la oficialía de partes común de la rama que se trate. Esto es, si es materia civil, materia familiar, si es juicio oral, etcétera. Estas oficialías de partes común trabajan o reciben estas demandas en un horario de las 9 de la mañana a las 24 horas. Ajá. Obviamente las oficialías solamente trabajan en días hábiles. Sábados y domingos está cerrado, lo mismo en vacaciones y días festivos. ¿Ok? Esto que les comento se encuentra plasmado en los artículos 64 y 65 del Código de Procedimientos Civiles. Cuando nosotros presentamos nuestra demanda en lo que viene siendo la oficialía de partes común, esta oficialía de partes lo que va a hacer es recibirnos nuestra demanda y va a imprimir al reverso de la primera hoja de nuestra demanda cuál va a ser el juzgado asignado para conocer de nuestro asunto, el número de expediente que le corresponde, así como la fecha y hora en que fue recibida la demanda. Entonces, para que ustedes sepan qué juez o qué juzgado va a conocer de su asunto, nada más hay que verificar en la parte de atrás, ahí colocan una impresión de un sello en el cual ahí va a establecer esos elementos que les acabo de comentar, que es el juzgado que se le asignó y su número de expediente. Estos dos requisitos son esenciales que ustedes lo conozcan, porque obviamente para poder verificar ante qué instancia o ante qué juzgado van a seguir su asunto. Igualmente, tener en cuenta nuestro número de expediente, ya que si digamos yo me sé qué juzgado le correspondió, pero no me sé mi número de expediente, pues cuando yo vaya al juzgado me van a decir, pues yo necesito que usted me proporcione el número de expediente, no el nombre de quien lo promovió, cuando lo promovió. Entonces, ustedes como abogados deben de saber de que en este tipo de materias, pues obviamente es necesario que ustedes conozcan qué juzgado está conociendo de su asunto y cuál es el número de expediente que le fue asignado al mismo. Cuando nosotros ya presentamos o ingresamos nuestra demanda en lo que es la oficialía de partes común, esta oficialía lo que va a hacer es turnar la demanda al juzgado correspondiente que se asignó para conocer de la misma. Ese turno se realiza al día hábil siguiente de que nosotros presentamos la demanda. Supongamos, si nosotros ingresamos la demanda el día miércoles, pues el día jueves estaría el juzgado en la mañana recibiendo estos escritos iniciales de demanda. Cuando el juez recibe esta demanda o ya la tiene en su juzgado, pues obviamente va a tener 3 días para poder dictar la resolución respectiva de acuerdo a la forma en cómo nosotros vamos a plantear la demanda. Esta resolución puede ser dictada en 3 sentidos, los cuales son
lo que se conoce como un auto de prevención, un auto de desechamiento de la demanda o bien una admisión de la misma. ¿Qué va a ser el auto de prevención? Cuando hablamos de un auto de prevención nos estamos refiriendo a que es cuando el juez va a advertir al actor para que aclare, corrija o complemente su demanda, ya que ésta puede encontrarse ambigua, poco clara o o no haya acompañado a lo mejor quizás los documentos que acabamos de ver anteriormente. Entonces, cuando el juez nota alguna de esas circunstancias, lo que va a hacer es prevenir a la parte actora para que en el término de 5 días desahogue esa prevención. Entonces, la prevención va a consistir cuando el juez note que la demanda es obscura o irregular, o también lo puede prevenir cuando no cumpla con los requisitos tanto de los artículos 95 como 255 del Código de Procedimientos Civiles. Cuando el juez previene a la parte actora es obviamente con la finalidad de que el actor presente otro escrito en el cual va a subsanar esa prevención. Este escrito donde nosotros vayamos a desahogar la prevención lo podemos presentar en la oficialía de partes común, donde nosotros ingresamos nuestra demanda, o bien lo podemos ingresar ya directamente en el juzgado. Esto es, cada juzgado va a tener también su propia oficialía de partes. Ajá. Así como existe la oficialía de partes común que recibe demandas, esta oficialía de partes común tanto recibe demandas como recibe escritos de término. Los escritos de término es cuando a nosotros nos están dando determinados días para que hagamos algo. Entonces, en este caso, si el juez me está dando 5 días para desahogar la prevención, pues se conoce como un escrito de término y lo puedo yo presentar en lo que viene siendo la oficialía de partes común, o bien lo puedo presentar en la oficina de partes del juzgado. Cuando el juez nos está previniendo, pues obviamente es obligación de él de señalarnos, cuáles son los defectos de la demanda. Esto con la finalidad de que ustedes estén en posibilidad de desahogar satisfactoriamente la prevención. Cuando hablamos del auto de desechamiento nos estamos refiriendo a que va a ser el acuerdo o la resolución en el cual el juez va a inadmitir la demanda, o sea, no la va a admitir. Esto lo va a hacer cuando obviamente no reúne los requisitos legales. Esto es, a lo mejor no ya la acción ya prescribió, o bien que a lo mejor los defectos son insubsanables, o igualmente puede llegar a desecharla porque a lo mejor previno al actor y no desahogó el actor dentro de los 5 días que le concedió. Entonces, bajo esos supuestos es como el juez puede desechar la demanda. Otro de los supuestos que ahorita se me viene a la mente es cuando a lo mejor el juez no es competente para conocer de la misma, porque a lo mejor quizás la demanda tiene que conocerla a lo mejor una autoridad administrativa, a lo mejor lo que es el tribunal Federal de Justicia Administrativa es quien a lo mejor debe conocer del asunto. Entonces, en ese supuesto, ahí es cuando el juez puede llegar a desechar la demanda. Y finalmente, como otro acuerdo o resolución que puede dictar el juez es lo que se conoce como el auto admisorio. El auto admisorio es cuando el juez admite a trámite la demanda en virtud de que se cumplen los requisitos de ley. Por lo tanto, pues obviamente en ese acuerdo lo que va a hacer el juez es ordenar que se emplace a la parte demandada. Asimismo, en este mismo acuerdo puede llegar a decretar medidas provisionales o cautelares que hayan sido solicitadas por el actor. Por ejemplo, en la mayoría de las veces sucede cuando alguien está reclamando el cumplimiento de un contrato, respecto de a lo mejor está en litigio un predio, pues se puede solicitar al juez que se inscriba la demanda para que a lo mejor el predio no sea vendido. ¿Ok? Eso se le conoce como medidas provisionales, que la finalidad es que no se dilapiden esos bienes.
Aquí quisiera comentarles, si por ejemplo a ustedes el juez les llega a desechar su demanda, ¿qué es lo que pueden llegar a hacer? Bueno, el mismo Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el artículo 723, fracción primera, contempla que va a proceder el recurso de queja. Este recurso de queja se presenta dentro del término de los 3 días, contados a partir de que surtió efectos el proveído en el cual desecha la demanda, y en el cual este recurso va a ser resuelto por la sala. La sala lo que va a hacer es verificar si el acuerdo estuvo dictado conforme a derecho. Entonces, los efectos de la resolución que llegue a dictar la sala respecto de este recurso de queja va a ser ya sea que confirme el desechamiento, o sea, que lo valide, o bien que revoque el desechamiento, que diga, ¿sabes qué? Sí tenías que haber admitido, entonces te regreso el expediente para que admitas la demanda. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como el recurso de queja y que, repito, el recurso de queja procede en este caso contra el desechamiento de la demanda. Como ya habíamos visto, cuando el juez admite la demanda, en el mismo acuerdo, pues obviamente va a ordenar que se emplace a la misma para que en el término que establece la ley conteste la demanda. Pero, ¿qué va a ser este emplazamiento? O lo que se conoce como emplazar. Bueno, el emplazamiento se entiende como ese acto procesal en el cual el funcionario investido de fe público, que se denomina actuario o notificador dependiendo de cada entidad federativa, va a hacer del conocimiento a la parte demandada que se ha instaurado una demanda en su contra y que esa demanda fue admitida por determinado juez ante tal tribunal y que se le concedió determinado término para contestarla. Eso es básicamente lo que es el emplazamiento. Tratándose de lo que es la Ciudad de México, el actuario va a tener el término de 5 días para llevar a cabo el emplazamiento, aunque obviamente en la práctica dicho término no se llega a cumplir por la carga de trabajo que tienen todos los juzgados. Entonces, cuando el expediente ya lo tiene el actuario, que esto es para poder llevar a cabo el emplazamiento, bueno, el actuario debe de cumplir determinadas formalidades para llevar a cabo ese emplazamiento y que el mismo sea legal, ya que si no lo hace conforme a lo que marca la ley, el emplazamiento se tornaría nulo y lo que daría lugar es a que se ordene emplazar nuevamente a la parte demandada. Pero ¿cuáles van a ser esas formalidades que debe reunir el emplazamiento? Bueno, básicamente son las siguientes. Como primera formalidad podríamos señalar que el actuario tiene la obligación de realizar todas las notificaciones en días hábiles. De acuerdo con lo que dispone el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles, las horas hábiles comprenden de las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Entonces, por regla general, el emplazamiento debe de realizarse en días hábiles. Si el actuario realiza el emplazamiento en días inhábiles, da lugar a que se pueda presentar una nulidad de emplazamiento y obviamente se gana. Hay veces que el actuario llega a realizar el emplazamiento en días inhábiles, pero para que lo pueda realizar en días inhábiles necesariamente debe de constar en el expediente que el juez haya habilitado días y horas inhábiles, que eso sí se puede hacer, pero entonces para que sea válido o legal se tuvo que haber habilitado días y horas inhábiles. Como segundo requisito que debe reunir todo emplazamiento es que el emplazamiento únicamente puede ser realizado por la persona o servidor público facultado para ello, esto es, por un actuario o por un notificador, el cual va a tener la obligación también de identificarse en el momento de la diligencia. Esto es, si el actuario notificador no se identifica, es motivo de nulidad. Otra de las formalidades que debe cumplir el actuario al momento de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento es que
debe de cerciorarse previamente a que se encuentra constituido en el domicilio buscado, por lo cual debe de dejar asentado cuáles fueron los medios de convicción en los cuales se presume que se constituyó correctamente en el domicilio señalado por la parte demandada. Esto es, debe de mencionar si a lo mejor se cercioró por el dicho de vecinos, por la nomenclatura del inmueble, las placas, la descripción física de la fachada, etc. Otra de las formalidades es de que debe de requerir la presencia de la parte demandada, obviamente en caso de que se entienda la diligencia con el propio buscado. El actuario debe de requerir la documentación correspondiente que acredita que se trata del demandado. En caso de que el demandado obviamente no se quiere identificar, que la mayoría de las veces sucede así, pues debe de dejar asentado en el acta de diligencia dichas circunstancias y debe de proceder a describir los rasgos físicos de la persona con la que va a estar entendiendo la diligencia. Otra formalidad es que el actuario debe de hacer del conocimiento del enjuiciado que existe una demanda en su contra, promovida por determinada persona que se encuentra radicada en determinado juzgado, y posteriormente le va a notificar todas las resoluciones que contienen la cédula de notificación y procederá a emplazarlo a juicio y le va a hacer saber el término que tiene para contestar la demanda, así como el apercibimiento en caso de dejar de contestarla. Otra formalidad es que la entrega de la cédula, o sea, de la notificación, debe de contener todos los autos que se han dictado en el juicio. O sea, la cédula de notificación no solamente contiene el auto admisorio de demanda, debe de contener todos los autos que se han llegado a dictar. En esta cédula de notificación debe de hacerse constar lo que es la fecha y hora en la que se entrega, la clase de procedimiento, el nombre y apellido de las partes, el juez que ordenó la diligencia, y certificará también en esa acta que levante que le corre traslado con la copia de demanda, anexos de la misma y demás escritos presentados con posterioridad al escrito inicial de demanda, las cuales, repito, las copias deben de ser claras, legibles y deben de estar selladas por ahora sí que el sello del juzgado y completas. Finalmente debe de recabar la firma del buscado, y obviamente en caso de que el buscado diga no te firmo nada, pues debe de igualmente dejar asentado esa circunstancia en el acta de diligencia y señalar por qué motivo no quiso firmar. A lo mejor porque no lo creyó conveniente, porque no fue su deseo hacerlo, etcétera. O sea, debe dejar esa circunstancia plasmada. Esto porque es muy importante que ustedes lo conozcan, porque si estas formalidades que les acabo de mencionar no las cumple el actuario, ahí es donde ustedes se pueden agarrar, por así decirlo, para poder promover lo que viene siendo una nulidad de emplazamiento. El emplazamiento de la parte demandada puede realizarse de diferentes maneras. En primer lugar, vamos a tener lo que es el emplazamiento personal. El emplazamiento personal es cuando se realiza el mismo directamente con la persona física buscada, en este caso con el demandado, o bien cuando se llega a realizar a través de su mandatario, apoderado o representante legal, tratándose de personas morales. Cuando hablamos de un emplazamiento por cédula, es cuando el emplazamiento se va a llevar a cabo con otra persona que no es el demandado. Esto es, son parientes, empleados, o empleados domésticos del demandado, o alguna persona que viva en el interior del domicilio y que sea persona mayor de edad. Pero previo a que el actuario proceda al emplazar al demandado por conducto de cualquiera de estas personas, debió o debe de cerciorarse que en el domicilio buscado reside habitualmente el demandado y que en el mismo no fue localizado. Para llevar a cabo este emplazamiento por cédula, pues obviamente deben de cumplirse determinadas formalidades, en el sentido de que debe de dejar un citatorio previamente para que el demandado lo espere, y ahora sí, si no lo espera, pues obviamente le pone el apercibimiento de que va a entender la diligencia y va a emplazar por conducto de la persona que lo reciba al día hábil siguiente. Debe de indicarse igualmente en el emplazamiento por cédula el grado de parentesco que guarda la persona con el demandado, o bien a lo mejor la actividad o puesto que desempeña el empleado con el demandado.
Eso con la finalidad de que el emplazamiento por cédula sea válido. El emplazamiento por adhesión consiste en cuando el actuario procede a adherir en lugar visible en el domicilio del demandado la cédula de notificación. Esto es cuando el actuario pega en la puerta del domicilio del demandado todo lo que viene siendo la demanda y las copias de los documentos acompañados a la demanda. Igualmente va a dejar adherido lo que es el instructivo, que básicamente es la cédula de notificación, en la cual le va a explicar la razón del emplazamiento por adhesión. Aquí igualmente es importante que ustedes conozcan que previo a que el actuario lleve a cabo este emplazamiento por adhesión, pues debe de existir la certeza de que en ese domicilio reside habitualmente el demandado, o bien que éste se niega a recibir la cédula o no se encuentra nadie en dicho domicilio. Igualmente debe dejar previamente un citatorio de emplazamiento para que el emplazamiento por adhesión sea válido, ya que si no se cumplen esos requisitos, pues ocasionaría una nulidad. Otra forma en la cual se puede emplazar a la parte demandada es a través de edictos. Los edictos proceden cuando nosotros desconocemos el domicilio de la parte demandada, pero previo a que se lleven a cabo el emplazamiento de edictos, debe de agotarse la búsqueda de algún domicilio del demandado que se encuentre registrado en alguna base de datos de dependencias que tengan registro oficial de personas, como pudiera ser INE, CEMOVI, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, el IMSS, el ISSSTE, etc. Por lo cual, previo a que el juez ordene el emplazamiento por edictos del demandado, debe de enviar esos oficios a esas dependencias, y ya una vez que a lo mejor ya se agotaron esos domicilios, porque a lo mejor ya los proporcionaron, se intentó notificar ahí y no fue localizado el demandado, ahí es cuando el juez puede ordenar el emplazamiento por edictos, los cuales consisten en que se hagan publicaciones en periódicos, en un periódico y en el boletín judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Estos edictos deben de ser publicados en 3 ocasiones, en boletín judicial y periódico local que va a designar el juez. Obviamente, si el emplazamiento se realiza por edictos, el término para contestar la demanda se amplía de lo que viene siendo de 15 a 60 días hábiles, y obviamente en los edictos se le hace saber al demandado que las copias de traslado de la demanda quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos para que acuda en cualquier día y hora hábil a recibirlas. Finalmente, otra de las formas en la cual se realiza el emplazamiento de la parte demandada es lo que se conoce como emplazamiento por exhorto, el cual es cuando el demandado tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del tribunal que está conociendo del asunto. Supongamos que el asunto lo estamos llevando en la Ciudad de México y el domicilio del demandado está en el estado de Hidalgo, pues obviamente el emplazamiento sería vía exhorto para que el juez, auxiliando las funciones de jurisdicción del juez que está conociendo del asunto, proceda a emplazar a la parte demandada a través de su propio actuario notificador. Tratándose del juicio ordinario civil, que es lo que nos ocupa en este curso, el demandado va a tener 15 días hábiles para poder contestar la demanda. Estos 15 días comienzan a partir del día hábil siguiente en que se llevó a cabo su emplazamiento. Es muy importante que ustedes como abogados tengan cuidado con los términos que concede la ley, ya que en caso de que en este supuesto no se conteste la demanda, pues obviamente sí le estarían ocasionándole un daño a su defendido. Cuando se llega a contestar la demanda, el demandado puede adoptar diferentes actitudes. Una de ellas, pues obviamente, es contestar la demanda. Contestar la demanda consiste en cuando el demandado contesta las prestaciones que se le reclaman, cada uno de los hechos de la demanda, así como los fundamentos de derecho y, en su caso, los requerimientos. Aquí es muy importante que ustedes conozcan que si ustedes dejan de contestar un hecho de la demanda, se tendrá por presuntamente contestado en sentido afirmativo. Entonces, obviamente ahí ya tendrían la desventaja. Entonces, todos los hechos se deben de contestar. No pueden dejar de contestar un hecho.
Así como existen requisitos para presentar una demanda o que debe contener una demanda, igualmente la ley contempla requisitos que debe de contemplar esa contestación de demanda. Esos requisitos se resumen básicamente similar a los que vimos en la elaboración de una demanda, que es el tribunal ante quien se contesta la demanda, el nombre del demandado, su domicilio que señala para recibir notificaciones, debe de referirse a cada uno de los hechos en que el actor funde su acción, señalando los documentos públicos o privados que tenga relación con cada hecho. Igualmente los testigos también debe de mencionarlos o anunciarlos más que nada. Debe de indicar lo que viene siendo sus excepciones y defensas que va a oponer. Si quiere reconvenir, pues tiene que allí mismo plantear su reconvención. Si quiere llamar a juicio a una persona, igualmente en esa contestación, perdón, de demanda, tiene que hacerlo saber. Si quiere, si es a lo mejor un tema de divorcio, pues tiene que también manifestarse en torno al convenio que ya fue planteado previamente por la parte actora. Y finalmente la firma del demandado o su representante legítimo. Otra de las actitudes que puede adoptar el demandado es el de allanarse. Allanarse, recuerden, es aceptar o someterse a las prestaciones del actor. Otra sería la de confesar. Confesar es reconocer como ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda. Otra actitud sería reconocer, que es admitir la aplicación de los preceptos jurídicos en los cuales el actor funda su acción. Otra sería la litis denunciación, que es cuando se solicita al juez que se le haga del conocimiento la existencia del juicio a una persona ajena al mismo, esto con la finalidad de que quede vinculado a la sentencia que se llegue a dictar y que en todo caso le pare perjuicio. Otra actitud, pues obviamente ya veíamos hace rato en los requisitos de la contestación de la demanda, son oponer excepciones y defensas, las cuales pues obviamente tienden a destruir o declarar improcedente la acción de la parte actora. Cuando hablamos de una excepción, nos estamos refiriendo a ese medio de defensa que cuenta el demandado para excluir, dilatar o enervar la acción o la demanda del actor. Cuando hablamos de una defensa, se refiere a meras negaciones formuladas por el demandado durante el proceso. Y obviamente, aunque el demandado no invoque estas defensas, el juez está obligado a tomarlas en cuenta de oficio al momento de resolver el asunto. Otra de las actitudes que puede adoptar el demandado es lo que se conoce como reconvenir. Reconvenir no es más que contrademandar a la parte actora, que es formular una nueva demanda en contra del actor en la cual dos litigios distintos se lleguen a resolver en una misma sentencia. Esto con la finalidad de que se eviten sentencias contradictorias con asuntos que tengan conexidad entre sí. Y finalmente, otra actitud que puede adoptar el demandado es el no contestar la demanda. Si no se contesta la demanda, lo que va a suceder es de que se va a declarar en contumacia o rebeldía al demandado y el juicio se va a seguir en rebeldía y la consecuencia va a ser es que se van a tener presuntamente confeso al demandado respecto de los hechos de la demanda, salvo prueba en contrario. En caso de que el emplazamiento de la parte demandada haya sido por edictos y a lo mejor el demandado no contestó la demanda, en ese supuesto se tienen por negados los hechos, ahí no se tienen por confesos, sino son negados. Finalmente, en esta etapa postulatoria tenemos a la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. Esta va a ser la primera audiencia que se celebra en el juicio ordinario civil y la cual tiene como finalidad en la que el conciliador va a intentar que las partes lleguen a un arreglo para solucionar la controversia previo a depurar el procedimiento. Los fines de esta audiencia se resumen en 4 aspectos, que son examinar la legitimación de las partes, que es verificar que la parte actora efectivamente es titular del derecho que reclama o si su representante se encuentra facultado para promover a nombre de ella. Otra de las finalidades es que se concilien a las partes, o sea que lleguen a un convenio. La tercera finalidad sería depurar el procedimiento, que es
que el conciliador va a analizar las excepciones dilatorias que haya opuesto la parte demandada, las cuales impiden o retrasan el curso de la acción. Este tipo de acciones, excepciones, está lo que se conoce como la incompetencia del juez, la litispendencia, la conexidad de la causa, la falta de personalidad del actor o del demandado, así como la falta de capacidad del actor. Por el tiempo de esta presentación no puedo yo ahondar en cada una de ellas, pero sí les pediría de favor de que estudien o revisen los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 163, 164, 165, 166, 167 y 168 del Código de Procedimientos Civiles, los cuales regulan dichas excepciones procesales. Y como última finalidad de esta audiencia previa de conciliación es el de abrir el juicio a prueba. Cuando hablamos de abrir el juicio a prueba, no es más que darles un término común a las partes para que ofrezcan pruebas.